Hola amigos y amigas de las redes sociales, pues en este video vamos a analizar el sistema de salud cubano y por qué Cuba se apuntala como uno de los principales países a nivel mundial, no solamente del continente americano, como una potencia mundial en materia de salud. Para ello, he invitado a la doctora Cassandra Hernández, quien es médico especialista en medicina familiar, se formó en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y a quien le agradezco que se dé el tiempo para instruirnos un poco acerca de lo que hace la diferencia entre el sistema de salud cubano y el resto del continente y que también pues, nos va a explicar por qué Cuba fue en el año 2018 galardonado por la Organización Mundial de la Salud como un ejemplo a seguir por el resto de naciones. Doctora Cassandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir al canal de Tu Profe DRI a hablarnos del sistema de salud en Cuba. Muchísimas gracias, profe, por invitarme y pues felicitarte por todos los suscriptores y por el gran crecimiento que ha tenido el canal. Muchísimas gracias. Doctora Cassandra, quisiera empezar por preguntarte ¿cuál es la diferencia en el sistema de salud, entre el sistema de salud cubano y el sistema de salud mexicano? Porque conoces a ambos bastante bien. Sí, claro. Pues mira, para empezar, yo siempre cuando hablo de este tema hablo de tres cosas. Una es el diseño del sistema de salud. Otra es la educación que hay en Cuba y la educación que se le da como tal ya al aspirante a médico, y la otra es la prevención que existe. Siento que estos son los pilares fundamentales sobre este tema de por qué Cuba es uno de los mejores en lo que es el sistema de salud. Para que nuestra gente más o menos tenga una idea, Cuba es una isla de 110,000 kilómetros cuadrados, tiene aproximadamente 11.3 millones de habitantes, es la isla más grande, digamos, de las Antillas. También, por otro lado, tiene una cobertura educativa del 100%, el acceso a la educación es gratuito. En ese contexto, me parece que también, y corrígeme si me equivoco, toda la gente tiene derecho a la salud de manera gratuita. Así es, a la salud y a la educación tienen derecho a todos los cubanos. Pues decirte que hay mucha diferencia en cuanto al sistema de salud mexicano en el de Cuba. ¿Por qué? Porque a diferencia del mexicano, Cuba, como lo dices, el servicio es gratuito. Ahí todo mundo está diseñado, ahí quien regula esto es el MINSAP, que es el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP es quien dirige, quien ejecuta y quien ordena todo lo que el gobierno y el Estado manda, todo lo que es referente a los servicios de salud. Entonces, Cuba está organizado por 4 niveles, que es nivel nacional, provincial, municipal y sectorial. Está dividido por secciones. Entonces, esta es la organización que, por ejemplo, hay un equipo básico, una atención primaria de salud, una atención primaria de salud que es los primeros que reciben al paciente, ¿no? A cualquier persona que quiera ir a atenderse, quien lo tiene que ver primero es la atención primaria de salud. Y hablarte, bien importante también, que por cada 1,000 habitantes hay 9 médicos. Esto es algo impresionante. Entonces, la disposición de los servicios de salud es así. Cuba cuenta con 3 instituciones de investigación, con 219 hospitales. Estos hospitales son que atienden hospitales provinciales. Tiene 498 policlínicos y tiene más de 30,000 especialistas en medicina general integral, que son estos médicos que están en la consulta, que son los que atienden la atención primaria de salud. También decirte, bien importante, que el 80% de los problemas de salud en general se deben de atender en la atención primaria de salud. Hables del consultorio médico de la familia o del policlínico que te mencioné previamente. El 15% se atiende en los hospitales, ya cuando la persona está enferma y ya no se puede tratar en los consultorios
o en el policlínico. Y el 5% son personas que no se pudieron tratar, que se tratan ahora en los centros de investigación que te mencioné en las 13 instituciones. Son estas personas que ya fue más allá la enfermedad o que están en un proceso de rehabilitación. Es por eso que es tan bien estructurado el sistema de salud cubano, porque más que nada a raíz del triunfo de la revolución en 1959, pues se vino abajo absolutamente la economía, se vino abajo todo, y que dijo el comandante en jefe Fidel Castro, pues vamos a potencializar y a mejorar el sistema de salud para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Entonces fue que creó esto, que fue la medicina general integral, que es una de las especialidades que es dirigida a lo preventivo. Es lo que ahora quieren implementar en México. Bueno, se está tratando y se está hablando de este tema, y creo que ya empezó antes de esta pandemia. Estaban tratándose los temas de enfocarse más en la prevención, ya que es mejor porque es más barato y pues no llega a que la persona enferme. Otra cosa bien importante, igual, es que Cuba a toda su población la dispensariza, o sea, la categoriza en 4 cosas, en 4 puntos. El primero es personas sanas. Sus 11.3 millones, el médico de familia sale a su población, que la población, como te digo, por ejemplo, mi población era de 1,200 personas. Yo esas 1,200 personas tenía que conocerlas y dispensarizarlas. Y, por ejemplo, en grupo 1, sanos, personas probablemente sanas. Grupo 2, personas con riesgos A o riesgos D. Ahora te voy a explicar cada uno. Grupo 3, personas enfermas, y grupo 4, personas con alguna secuela. Entonces, cuando tú te vas a esta dispensarización, ves que personas sanas son muy pocas. Por ejemplo, yo no puedo estar en grupo 1 porque soy médico, ya tengo un riesgo laboral. Entonces, grupo 3 soy porque soy asmática. Entonces, en base a esta dispensarización, el médico de familia, el equipo básico de trabajo, lo que hace es decir, bueno, las personas sanas, estas 1,000 personas sanas que me toca atender, las tengo que ver una vez al año. Entonces, toda la población cubana, una vez al año, aunque por lo menos se tiene que ver en el consultorio, lo tiene que ver un médico, lo tiene que examinar, le tiene que hacer un examen general y hacerle los complementarios, los análisis paraclínicos para checarlo. Entonces es por esto que Cuba es tan bueno en lo que es medicina, por la prevención, por todo esto que te he contado. Doctora, recordarle a nuestra gente, hace un momento que decías que desde la Revolución Cubana de 1959 se tuvo que reactivar una serie de reformas políticas, reforma educativa, reforma económica, reforma también en materia de salud, reforma agraria, porque pues con la llegada del socialismo, que en un principio encabezó el presidente Manuel Urrutia, llegó, que solamente duró 7 meses, y que después, por diferencias con Fidel Castro impulsa el socialismo de manera más sólida, y esto le trae problemas con Estados Unidos, y que en ese contexto Estados Unidos inicia una serie de bloqueos que para 1962 se consolidan, y que justamente este bloqueo se traduce en que Estados Unidos no permite que lleguen insumos casi de ningún tipo a Cuba, y Cuba tiene que desarrollar el turismo, tiene que desarrollar la industria tabacalera, la industria azucarera, incluso hasta la industria petrolera, pero más importante aún, invertir en su capital y sobre todo en su capital humano e impulsar, digamos, sus índices de desarrollo humano. En ese contexto, y también poniendo como preámbulo, doctora Cassandra, que en México ser médico implica 2 cosas, que si te vas a formar en las universidades públicas, medicina es una de las carreras más demandadas. Las universidades públicas te exigen un puntaje muy alto para poder ingresar a formarte como médico, y si quieres estudiar medicina en las universidades privadas es muy caro. En este sentido, ¿cómo es en Cuba? ¿Qué papel ocupa la carrera de medicina y cuál es, digamos, el caminito para convertirte hasta en lo que hoy eres, un médico egresado de una universidad cubana? Bueno, el proceso de un extranjero para graduarse en Cuba es diferente al proceso de un cubano, de un nacional. Allá se maneja mucho lo que es el por escalafón, ¿no?
Entonces, allá tengo entendido que desde jóvenes, desde pequeños, en la primaria, en la secundaria, los van enfocando y la población con mejores calificaciones, con un escalafón muchísimo más alto, son los que tienen derecho a una institución, como un preuniversitario que le llaman allá, que es la preparatoria, son estos 3 años de preparatoria, son escuelas que se llaman IPVC. Estas escuelas están como los más cerebritos, por así decírtelo, los más estudiosos, y son los que los primeros en agarrar, poder elegir esta carrera, la carrera de medicina. Entre eso está ingeniería y varias que son muy peleadas, porque igual medicina, que es lo extraño, es de las más peleadas, y allá pues el médico no es una persona como en México que te aspire a ganar miles de millones de pesos, ¿no? Allá el salario, pues tú sabes, es igual para todos, y entonces es así que por escalafón van eligiendo, cada quien elige su carrera, y ya en base a eso, pues dicen, bueno, si te tocó medicina, fuiste los promedios más altos en tu preuniversitario, entonces adelante. Es la manera de llegar a estudiar medicina. Doctora, ¿y si el incentivo no es el económico? Porque, pues desde que Fidel Castro se convirtiera en presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba en el año de 1976, y decía con toda firmeza que pues tu vida ya no te pertenecía si querías darle por la medicina, y por otro lado, por las circunstancias económicas adversas que vivía Cuba en el contexto también de la Guerra Fría, ¿cuál es el incentivo entonces de la gente en Cuba, sobre todo de los jóvenes, para optar por la carrera de medicina? ¿Sí es la vocación? Sí, es la vocación en definitiva. Esa frase que acabas de decir, se me erizó la piel, porque justamente hoy me estaba acordando de eso, hablando con un doctor mexicano, que dice, vale la pena arriesgarse, vale la pena salir, y yo le contesto y le digo, sí vale la pena, porque el día 1 que yo puse el pie en mi universidad, en la ELAM, me dijo uno de mis tutores, tu vida ya no te pertenece y vas a ir a donde nadie quiere ir. Y es con estas 2 frases como te van haciendo la infraestructura, y te van haciendo como los pedacitos del Lego, te van construyendo tu conciencia, tu moral, tu vocación. Es por vocación realmente, es el simple hecho de ayudar. Aquí, por ejemplo, en México, y se ve más en países fríos, la gente no conoce a sus vecinos. O sea, tú, por ejemplo, yo salgo a la calle y yo no me pongo a platicar o chismear con el de al lado. Yo apenas si sé quiénes son mis vecinos, ¿no? Apenas si los conozco. Vives en un edificio, buenas tardes, buenos días. Nadie se mete en la vida de nadie. Y en Cuba es bien diferente. En Cuba, me falta un huevo para cocinar el flan, y ya van al lado. Entonces, es esto, es el sentir del altruismo, de vocación, del ayudarse. Esa es siento que ese es el punto, que supieron cómo poder construir a base de la vocación esto que es el sistema de salud cubano, porque pues el incentivo no es lo económico realmente. Uno de mis tutores, un médico internista, saliendo de sus guardias, saliendo de donde fuera, tenía que cocinar por ejemplo, para nosotros, que nos cobraba $1 al día por cocinarnos el almuerzo. O, por ejemplo, un doctor que fue profesor mío, que es de los neurocirujanos, pero mejores que existe en Cuba, de apellido La Cerda. Él era chofer de carro. Entonces, y varios, o sea, varios así, no simplemente se dedican a la medicina porque también dicen, pues hay que comer, ¿no? Porque a veces el salario no te alcanza. No es que no te alcance tanto, pero es muy, muy, muy básico, muy poco. No es que te vayas a hacer rico con eso realmente. Doctora Cassandra, tengo 2 preguntas para darle continuidad a esto que me mencionabas con respecto a la vocación. En Ecuador, en Colombia, en Argentina, aquí mismo en México, y también lo vi en Francia y España, que los médicos se quejan de que en sus hospitales, sobre todo del sector salud pública, que no tenían los insumos suficientes o la protección suficiente para enfrentarse al COVID-19, ¿no? El coronavirus 19. Y parte de su argumento era que así prácticamente los mandaban a la guerra sin fusil.
pero entonces los médicos cubanos, vemos las brigadas que llegan a Italia, las que se fueron a China, las que llegan a Venezuela, las que están en Brasil, las que prácticamente se fueron a los países caribeños a dar apoyo. Y entonces quisiera preguntarte, en la currícula de medicina, de la carrera de medicina en Cuba, ¿tienen alguna materia, algún curso especial para atender, digamos, casos en crisis o con adversidades? Y además la otra, en caso de que sí, esto sería de alguna manera un factor que nos haga ver a los médicos cubanos como las brigadas idóneas para apoyar a otros médicos que no tienen, digamos, estos cursos en su currícula académica. Sí, pues dentro del currículum académico está el cuarto y quinto año, se toma una materia que se llama Medicina del Desastre. Entonces, a mí me tocó mi universidad, son el currículum académico del extranjero y del cubano es muy, muy, muy parecido. Entonces, hay cosas que tal vez no sé, que sean un poco diferentes, pero es muy, muy parecido. A mí me tocó en cuarto y quinto año tomar la materia de medicina del desastre. Esto lleva 11 temas y en estos 11 temas se ven los causantes de crisis, de desastres, dígase terremotos, tsunamis, pandemia, guerras. Te enseñan a cómo actuar con lo básico, con lo que puedas tener en el momento, ¿no? Sin nada. Y ahí te hacen, dentro de estos temas, es la planificación y gestión del sector salud para protección y mitigación de daños en cuanto a, pues, a la crisis o a lo que haya que actuar. Entonces hablamos de protocolos que se tienen que implementar incluso en contextos de adversidad. Sí, ya esos son temas que nosotros tocamos, que vimos, que se llaman estos medicina del desastre. Igual hay brigadas, por ejemplo, existe esta brigada que se llama Henry Reef, que esta brigada no pueden pertenecer extranjeros, es solamente cubanos, y son misiones, son por medio de los gobiernos de países, contratan o se pide ayuda a cubanos a que vayan a ayudar tal como médicos, para ayudar al paciente o para la planificación, como aquí en México. Aquí en México los cubanos que vinieron no era para ver directamente al paciente, sino para ayudar en la logística, la planificación, porque realmente pues no sabían bien, porque también hay especialidades, ¿no? Hay especialidades que es como el urgenciólogo y estas especialidades que ya van más enfocadas a lo que puede ser estas crisis, pero el médico, el currículum del médico general sale con su título de doctor en medicina o médico general, ya teniendo estas materias cursadas que son medicina del desastre, que son en cuarto y quinto año. Ok, doctora Cassandra, ¿estamos listos en México para derrotar el COVID-19? ¿Y en qué nos diferenciamos en México, que también tiene cierto prestigio en el área de medicina? ¿En qué nos diferenciamos con los médicos cubanos, con estas brigadas? En esto que mencionas, en que tienen una formación los cubanos que les llevan a implementar protocolos en tiempos de crisis, o qué otra cosa nos diferenciamos. Pues, primero que nada, la visión que tenemos como médicos, la visión que sea a ver, es la visión con la que uno sale de la universidad, porque mi madre es médico, ¿no? Entonces yo no sé en el momento en el que mi mente cambió y yo logré cambiar su mente, era de decirle, ¿sabes qué? No importa la hora que sea, si ya te toca checar e irte, es un paciente, es el hermano de alguien, es el hijo de alguien, es el esposo de alguien, es la persona importante de alguien, por lo cual debe ser la persona importante para ti. Entonces, no, pues sí tienes razón, no es el incentivo económico, sino por así decirlo, el espiritual. Más que decirte, por otro lado, que si México está listo o no está listo para esta crisis, esta pandemia, me gustaría decir si está a la altura o no está a la altura. Me parece que, y me acuerdo mucho
de las historias que me contaban mis profesores de cuando 1959, de cómo fue toda esta crisis que se vivió, que se vino abajo, también en el periodo especial en el 91, cuando cayó la URSS, Cuba entró en su periodo especial. Me recuerda mucho esto porque México, si bien no tiene la infraestructura, pero vemos países como Europa, China, Estados Unidos, que sí la tenían. O sea, que sí tienen lo económico y sí tenían unos hospitales de primer nivel. ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces, pienso que México sí está a la altura de esto que está pasando, sí está actuando de una manera idónea, sí está actuando bien. ¿Cuándo antes ibas a ver que iba a salir una persona a decir todos los días los números de fallecidos, de contagios? Nunca. Entonces ahora tenemos algo que es como dice Vicente Serrano en Sin Censura, benditas y malditas redes sociales, ¿no? Que ahora tenemos redes sociales que tenemos más comunicación y entonces decimos, es que ya se murió uno más, ya se murió dos más, pero por ejemplo, cuando fue la influenza, ¿cuántos no murieron? O en cualquier otra enfermedad u otra crisis, ¿no? Entonces pienso que México sí está a la altura, sí se está actuando bien. Sobre lo de la diferencia entre médicos, he visto mucha apatía, no mucha, un poco de apatía en cuanto a los médicos. Hay médicos que se les dijo que si son mayores de 60 años, si son hipertensos, diabéticos, asmáticos, tienen alguna enfermedad agregada, pues no se podían respaldar, no era necesario que estuvieran ahí. Pero ¿qué pasa? Se refiere a médicos que están al frente de esta atención del COVID-19, o sea, que son médicos que van a ver directamente al paciente. Entonces, en un hospital no solamente es la urgencia o la emergencia, también son consultas externas, también son cirujanos. Entonces, he visto que hubo un momento que muchos médicos hasta enfermedades empezaron a inventar de, no, es que yo soy hipertenso. Le voy a pedir a mi colega que me haga un papel que diga que soy hipertenso, me voy a amparar y no voy a trabajar. Entonces, pues se genera esto que dice, no, yo cuido mi vida y la protejo. Y yo digo, a ver, ¿quién está diciendo cuidas tu vida y la proteges? Una persona con un índice de masa corporal arriba de 30, con sobrepeso, diabético, que no hace ejercicio, que no se cuida. O sea, yo digo, ¿de qué estamos hablando en realidad, no? Pero sí he visto un cambio para bien, un cambio positivo. He visto que México está a la altura. Esto no se trata de politizar ni nada, pero he visto que se están tomando las acciones necesarias. Si bien nosotros estamos como en un hueco y tratando de construir a raíz de eso, como fue Cuba en el 59, que pues lo dejaron sin nada y a raíz del turismo y de la salud fueron construyendo. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para demostrar pues que los mexicanos también podemos, ¿no? Claro. Doctora, una pregunta que pudiera parecer morbosa, pero que en realidad creo que sería muy importante que nuestra audiencia pues supiera. Primero, sobre la importancia del interferón alfa 2B, que al parecer es un medicamento de origen cubano con el que en China y en algunos otros países se empezó a atender a la gente con problemas de coronavirus, pero por otro lado hay quienes dicen que de aquí a que lleguemos a una vacuna van a pasar por lo menos un año, año y medio, ¿no? Y en segundo lugar, hace unos meses, el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, puso un tweet en el que decía que si combinaban té de manzanilla con té verde, con té de diente de león, pudieran tener, digamos, de alguna manera propiedades parecidas al interferón, y entonces le cayeron a palos, ¿no? Los críticos del padre Solalinde. En primer lugar, si es el interferón alfa 2B eficiente para combatir el COVID, y dos, estas propiedades naturales de estos test que menciono, sí pueden acercarse un poco al interferón, o realmente sería mandar a la gente al suicidio por recomendarles este tipo de medicina alternativa. Pues mira, si bien es cierto, Cuba ha potencializado la industria farmacéutica
debido al, pues, al bloqueo y ha tenido que hacer sus propios medicamentos, sus propias investigaciones, y gracias a esta crisis fue que salió adelante y fue que ha ido creando medicamentos. No solamente está el interferón alfa 2B, también está la biomodulina y el factor de transferencia, el Evertrans. Son estos 3 medicamentos los que están ayudando. Estos son inmunomoduladores. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a ayudar a elevar tu sistema inmune. También se utilizan para cierto tipo de hepatitis y otras enfermedades. Aquí el punto es tener tu sistema inmune adecuado para que tu sistema inmune pueda defenderte contra ese virus, o sea, pueda neutralizar al virus y eliminarlo. Entonces, por eso que ha sido muy bueno este medicamento, estos medicamentos, y porque tienen una pequeña propiedad antiviral, y pues el coronavirus es un virus. En cuanto a lo que me decías del té de manzanilla, el té verde, pues sabemos que el té de manzanilla tiene propiedades benéficas, igual que el té verde, ayuda a mejorar el metabolismo, ayuda con múltiples procesos metabólicos. Entonces, pues no es que teniendo el té de manzanilla con té verde y diente de león te vaya a hacer lo mismo que el interferón alfa 2B, pero realmente no está muy lejos de la realidad, que si tú subes tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico va a estar bien, pues la enfermedad puedes neutralizarla y sin problema pasarla como inadvertida, como 80% de la población que no llega a necesitar una atención intrahospitalaria. Muchísimas gracias, doctora Cassandra. Sé que tienes también tu canal en donde nos das consejos sobre cómo cuidar mejor nuestra salud. ¿Te gustaría compartirla con los alumnos digitales de RI? Sí, claro, claro. Me encuentran como Cassandra Hernández en YouTube, en Twitter me encuentran como KHDEZMD, o sea, como Cassandra Hernández abreviado MD Medical Doctor. Ahí me pueden encontrar en esas 2 redes sociales. Doctora Cassandra, muchísimas gracias por ilustrarnos acerca del sistema de salud en Cuba. Y bueno, a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a seguir sintonizándose sesión por sesión, porque como ustedes pueden darse cuenta, pues hablamos de política, de petróleo, de economía, pero ahora por el contexto nos toca hablar de salud y quién mejor que los expertos en materia de salud. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, que estén bien. Saludos a todos en tu canal. Gracias.